Gracias, bona nit. Bueno, en principio tengo que confesarme, yo soy diseñador, me considero diseñador. Mi idea del diseño, la idea que me gusta y en la que trabajo, es lo que considero el diseño abierto y en red. Considero que el diseño en muchos ámbitos de la sociedad se ha considerado como algo exclusivo. Es una prestación de servicios de gente con muchísimo talento que prestan servicios, en principio, si tienes muy buena suerte, a grandes empresas. Lo mejor que te puede pasar como arquitecto es que te encarguen un edificio para Dubái. Lo mejor que te puede pasar como diseñador industrial es que diseñes las sillas para Vinson, y si eres publicista, pues a lo mejor para Coca-Cola, lo cual me parece bastante bien, tomando en cuenta todo el flujo capitalista. Lo que pasa es que mi idea, un poco mi reflexión desde inicios, cuando empecé a trabajar en diseño, tiene que ver con el hecho de pensar o hacer el cuestionamiento. Si toda esa creatividad que viene del diseño de las diferentes parcelas, incluso atravesando el arte y todas las áreas tecnológicas, si realmente pudiera tener un uso social. Si toda esa creatividad, además de funcionar a base de encargos, también pudiera ser un motor de mejora e innovación social. Que esas ideas se pudieran incrustar en otro tipo de ámbitos de cualquier género. Entonces, el diseño social, el diseño abierto, el diseño escalable, desde mi perspectiva, tendría el foco de diseñar proyectos, entre otras cosas, para la mejora social. Y además, que aquellos beneficios también pudieran ser de alguna forma diversificados de una forma mucho más horizontal. Formularé algunos ejemplos a través de preguntas. Como diseñadores, artistas, creativos, ¿seríamos capaces de generar un formato de Internet diferente al que conocemos? Un formato de Internet que pudiera ser construido desde la ciudadanía, que pudiera representar otro tipo de necesidades, pues la respuesta podría ser sí. La respuesta podría ser Giphy.net, que es una comunidad de la cual soy miembro, que lleva 10 años trabajando desde el interior de Cataluña y que lo que construye es otra forma de construir Internet. Están mezclados hackers, ingenieros, están mezclados todo tipo de gente que a través de un formato asociativo y comunitario generan una red de telecomunicaciones abierta que se construye desde abajo hacia arriba y desde afuera hacia adentro. Este tipo de proyecto, que actualmente representa la red abierta más grande del mundo, no solamente es un laboratorio de hackers o de ingenieros, sino también se ha convertido en una plataforma de innovación social que responde a un nuevo formato de Internet. Proyectaré otra pregunta. ¿Seríamos capaces, como diseñadores, como creativos, de darle otro uso a estas redes sociales, como Twitter o Instagram, que vienen con un formato establecido? Pues la respuesta también la podría poner en uno de los proyectos que realizamos con Mobility Lab, en colaboración con el Laboratorio de Art Sonor de la Universidad de Barcelona, con Jordi Sala, un ingeniero informático de la Universidad de Vic, en donde nos propusimos para el Festival Euphonic generar una pieza que le llamamos Tweetificador. Este proyecto, la idea era darle un uso diferente a lo que sería Twitter y ponernos realmente como objetivo ver si somos capaces de escanear de forma sonora el entorno natural del Ebro, en Tarragona, y a partir de aquí generar un tipo de representación social del entorno. Finalmente, el algoritmo que diseñamos lo que permitía es poder poner micrófonos en diferentes ámbitos del río Delta y a partir de ahí traducirlos en frases que estuvieran relacionadas con el entorno local. Básicamente lo que hicimos fue una especie de comunicación experimental que presentamos en el Festival de Arte Sonoro y lo que permitía, a nivel de metáfora, era pensar que podíamos reconfigurar las redes sociales de otra forma a como nos vienen dadas, por un lado, y por otro lado, si somos capaces de hacer que nuestros entornos naturales se comuniquen por sí solos y que puedan generar otro tipo de mensajes. Un último proyecto, con el tiempo que tenemos, que me gustaría poner sobre la mesa, sería la reconfiguración del sistema educativo. La Universidad de Vic nos encargó al Laboratorio Mobility Lab generar una instalación interactiva para su semana digital y lo que hicimos es un proyecto que se llama NeoAula. En este caso yo soy docente de la misma universidad y lo que pusimos en tela de juicio es todas aquellas deficiencias del sistema educativo que
sufrimos actualmente desde el interior y desde los estudiantes. Lo que generamos es una instalación interactiva que genera una reconfiguración del área de aprendizaje en donde en vez de tener un ordenador, un alumno aislado, pudiéramos generar un sistema interactivo donde cuando cada estudiante activa algo en su ordenador, tuviera repercusión sonora en los demás. Básicamente lo que generamos fue un instrumento en red que reconfiguraba aquella idea que tienen los alumnos de esa arquitectura educativa. Terminaré cerrando mi pequeña presentación explicando que estos proyectos que he narrado tienen unas vértebras en común. La primera sería el uso de la creatividad para otro tipo de objetivos que no necesariamente sean comerciales, esto sería lo primero. El segundo, que todos se trabajan en red, con el potencial de las redes y en comunidad. Esto significa que realmente la comunidad y su fuerza es la que le puede dar consistencia a estas ideas. Y finalmente, el último objetivo sería el hecho de pensar que el diseño, de forma que esté establecido a nivel parcelario, diseño industrial, diseño arquitectónico, diseño gráfico o industrial, pues considero que empieza a moverse de una forma muy lenta en comparación de la sociedad actual. El diseño se tiene que entender como una disciplina mucho más abierta. Los mismos diseñadores tienen que entender que más allá de ejecutores de determinadas especialidades que son más exclusivas de determinados sectores que las puedan pagar, se debería de tener como un sistema complejo mucho más abierto, en donde seamos capaces de relacionarnos con un doctor, con un payés, con un deportista, para poder generar realmente sistemas creativos más complejos, pero ante todo, que puedan permitir la reconfiguración de los usuarios. El diseñador no como dictador, sino como generador de modelos para que la ciudadanía se los pueda reapropiar. Gracias. Muchas gracias, Efraín. Has utilizado tus 6 minutos maravillosos y ahora empezamos nuestros otros 6 para que me cuentes, tú que eres experto en movilidad y que tu cosa es la movilidad, ¿por qué se mueve un mexicano a vivir a Cataluña? Bueno, los mexicanos históricamente se han movido a todos lados. Pero este mexicano, tú. En concreto, hay un espíritu siempre de movilidad. En el fondo, somos la cultura que comparte la frontera más compleja a nivel global de todas. Bueno, y Efraín Foglia, ¿por qué se movió a Cataluña? En concreto, a partir de este espíritu, yo me fui a estudiar a Alemania arte y nuevos medios. Y a partir de ahí, ya en el contexto europeo, empecé a vivir en diversas ciudades de Europa hasta que finalmente terminé en Cataluña, que fue el lugar donde me sentí como en casa. Esto tiene hace 10 años. Y tú me contaste cuando hablábamos, ¿por qué fue que viniste aquí? Bueno, realmente no fue por motivos profesionales, fue más por motivos personales, y lo que me trajo en el fondo fue una relación personal más que una relación creativa. Perdona que te haya empujado hacia allá, porque quería reflexionar, fíjate cómo viendo tu trabajo, tú pones mucha atención en cómo la tecnología ha afectado las relaciones sociales, en las relaciones personales y también a un nivel más grande a nivel político. Entonces quisiera reflexionar o que tú me dijeras algo, fíjate cómo afecta la tecnología o esta movilidad, la manera en que nos relacionamos afectivamente, las parejas, las personas, la educación, y esa ha sido tu reflexión desde el punto de vista ya académico. Bueno, en principio para mí el clic a nivel global se da con los movimientos sociales y políticos que se dan en los años 90. Realmente fue cuando Internet empieza a surgir de una forma más potente a nivel popular y encontramos movimientos principalmente que se dan en Norteamérica. Uno de ellos es el movimiento zapatista, que sucede precisamente en el país del que soy origen, y es la primera vez que una herramienta tecnológica se usa a nivel global como una plataforma social. A partir de ahí vienen movimientos en Seattle, luego vienen en Europa, pero finalmente, y desde mi perspectiva, e incluso escuchando a Marceli Antúnez, el ponente anterior, yo considero que esa dicotomía para mí ha desaparecido y también en muchos lados a nivel social. No contemplo más un mundo digital y un mundo físico, considero que hay entornos mucho más complejos que ya mezclan los dos entornos. Cuando hablamos, por ejemplo, de sociedad, de familia, de amor, básicamente ya nos estamos moviendo en un territorio que hemos inventado recientemente, en donde
comulgan, citando a Negroponte, los átomos con los bits, y que puede ser incluso mucho más potente o mucho más cercano a un bit en determinados momentos, o puede ser mucho más entrañable una escultura en piedra en función de cómo se module. Entonces, las relaciones personales, las políticas, las económicas principalmente, han ya cruzado todas esas barreras y ahora mismo los flujos electrónicos, los flujos digitales realmente son los que más permean en la sociedad, a partir de que sigamos evidentemente conservando todo lo que tiene que ver con lo táctil. Tu trabajo tiene una potencialmente y bueno, realmente también una dimensión política muy grande. Por ejemplo, en tu proyecto de Wi-Fi Net, ¿cómo fue que surgió este proyecto que es tan interesante? Bueno, el Gifinet no es un proyecto mío, yo soy uno de los pequeños engranes de toda una comunidad bastante grande, pero realmente Gifinet nace como muchos otros proyectos, tiene que ver con aquella falta de atención de los poderes hacia determinadas zonas geográficas. No solamente hablamos de tercer y primer mundo, sino también tiene que ver en el entorno de Cataluña. Ahora mismo estamos haciendo un proyecto en Gales, que está a 2 horas de Londres, pero hay un olvido a nivel de infraestructuras en aquella zona. Entonces, o sea, la gente no recibe el internet allí. No solamente internet, eso también significa educación, significa una serie de anomalías que tienen que ver con la distribución de la riqueza y el conocimiento. ¿Qué sucede? Que anteriormente no nos planteamos esta idea, pero ahora mismo si tú estás desconectado, básicamente te empiezas a quedar gradualmente sin oportunidades para participar en la democracia, para participar en la creatividad, etcétera, etcétera. Entonces, Gifinet nace hace 10 años como una solución realmente a una anomalía de distribución de Internet, pero se ha convertido realmente en un movimiento social, creativo y tecnológico que ya empieza a cubrir otro tipo de cosas. Por ejemplo, procesos experimentales en la educación, transferencia de conocimiento, incluso innovación y desarrollo, pero evidentemente que nace por un pulso ciudadano. ¿Y tenéis un proyecto aquí en el Raval? Bueno, en Raval lo que ha sucedido, algo muy interesante, es que después de 7 años de haber empezado Gifinet, postulamos para el Pla de Barris de Raval Sud, que es tomar dinero público del barrio para poder hacer una mejora social, y nos lo han concedido. Entonces nosotros articulamos en el barrio de Raval Sud, que es de la calle de Hospital hacia abajo, estamos mallando una zona que es evidentemente en conjunción con el ayuntamiento y que lo que nos permite es precisamente generar, lo que hablaba un poco en la ponencia, un diseño abierto para que la sociedad lo pueda escalar y en primera instancia su objetivo es cubrir la brecha digital de esa zona. Es decir, crearles un internet para ellos. Una infraestructura que ellos puedan modelar y que a partir de ahí puedan gestionar sus conexiones telemáticas. ¿Cómo mezclas tú? Porque yo sé por experiencia que es muy complicado estar en la parte de la creación y también en la parte académica, generando papers y reflexionando más bien ya desde el ambiente académico con la acción. ¿Cómo combinas eso? Yo de una forma bastante alegre, porque en el fondo yo considero que una persona que es capaz de generar un proyecto creativo tendría que ser capaz de materializarlo a nivel textual. Evidentemente que esto requiere otro tipo de skills, otro tipo de habilidades que tiene que desarrollar. Pero en mi caso concreto yo siempre entiendo que tiene que ser compensado la idea creativa, abstracta, visceral que tiene uno con un tipo de práctica que pueda ser más entendido socialmente. No considero que tenga que ser así para todo el mundo, pero en mi caso concreto siento la necesidad de que lo que hago poderlo explicar y materializar para diferentes públicos. Ahora vamos a pasar a las preguntas de las personas conectadas. A ver. Y preguntan del proyecto que tienes de las aulas, que expliques un poco más sobre el proyecto de los hackers, porque les llamó mucho la atención que mencionaras la palabra hacker. Sí, ocupo la palabra hacker, depende en qué ambiente lo digas, se entiende en diferentes formas. Si lo pillas de los medios de comunicación es como gente mala, ¿no? Pero si lo pillas desde un punto de vista colaborativo y creativo, el hacker es aquella persona, aunque use o no tecnología, que toma ese cojín de allá y lo quiere modificar a partir de su diseño original para un beneficio, para su mejora. Entonces, el concepto de hacker para mí es un concepto creativo contemporáneo que lo que hace es una postura del creador para mejorar aquello que ya existe o ofrecerlo de una forma más sencilla a la ciudadanía. Entonces, nosotros en el encargo que tuvimos de la Universidad de Vic, donde soy profesor felizmente desde hace ya 7 años, fue en un festival que tienen que se llama iWeek, que por cierto ha estado Marcelian Antunes y muchos otros creadores interesantes, nos encargaron a Mobility Lab que hiciéramos un proyecto a medida de la universidad.
Entonces nosotros encontramos la parte más problemática actual, que es el cuestionamiento al sistema educativo actual. Esto sucede en todas las universidades europeas. Aquella institución que se sostenía por sí sola, ahora es cuestionada por todos lados. Entonces nosotros agarramos este filón y lo primero que hice fue en Facebook, con toda la masa crítica que tengo de amigos y amigas alrededor, es preguntar, decirme qué está obsoleto en la educación. Y se volvió un debate muy interesante. Había académicos, había alumnos, había artistas, había creadores, y me dieron una lista de una serie de pistas muy interesantes. Todo ese discurso lo tomé y lo que hicimos fue generar en un aula de ordenadores, aproximadamente 24 ordenadores, los programamos de tal forma que funcionaban como un sintetizador musical, como un secuenciador. Tú accionabas algo e ibas generando una serie de repercusiones en los otros ordenadores. Pero acá lo interesante es que cada nota era una denuncia hacia el sistema educativo. Wow. Tú lo que veías era plasmado en cada monitor un pictograma, una ilustración o a nivel tipográfico, uno de esos comentarios que venían dados en la red social y que directamente no se dicen en el aula o en la institución, pero que estaban ahí. Se traducía en sonidos. Se traducían en sonidos y en gráficos. Entonces, esto era un primer objetivo, pero otro objetivo que nos parecía interesante era pensar que esos 4 muros, con el profesor allá adelante, la pizarra, el horario, era un cuestionamiento. ¿Qué tanto eso sigue siendo válido para un alumno que está en el espacio virtual, que tiene máximo 20 minutos de atención hacia el profesor, que tiene tanta excitación fuera, que los programas de estudio pueden estar tan atrasados? Exactamente, ver cómo le podíamos reconfigurar esa idea física al estudiante para que pudiera entender que se podían generar nuevas propuestas, pero en donde también hay una responsabilidad del estudiante para poder aportar una crítica. Entonces, más o menos en esto se basa NeoAula, que el video lo pueden ver en Mobility Lab, y realmente se basa en la crítica desde adentro del sistema educativo, convertido en una instalación interactiva sonora. A ver, ¿qué otras preguntas hay por aquí? ¿Tú has explorado los nuevos escenarios que surgen al utilizar las tecnologías móviles como mediadoras en las prácticas sociales y artísticas? Háblanos de eso. Bueno, esto tiene muchísimo que ver con el salto que dio el Internet estable, o sea, de escritorio, que nunca llegó a muchos países, porque ve que construye infraestructuras, dicho de otra forma, el ordenador que se conecta por cable, pero que sí se ha dado con las tecnologías móviles. Esto, de hecho, en el campo artístico se ha explorado mucho. Ahora mismo en el MACBA hay una exposición maravillosa de un artista catalán que realmente fue de los primeros que empezó a explorar las redes sociales de colectivos marginados a través de teléfonos móviles. Fue muy interesante en el momento que lo planteó, que tiene 10 años esa exposición, pero realmente lo que dibujaba era el nuevo ecosistema que íbamos a vivir ahora mismo con esta microtecnología en movimiento. Manuel Castells lo llama la sociedad móvil en red. Cómo realmente, más allá del Internet físico, nosotros somos ya pequeños cyborgs por el hecho de tener con nosotros un dispositivo que ya cuenta con una tecnología muy avanzada, pero además con una conectividad inmediata que permea nuestras relaciones sociales, sentimentales, incluso políticas. Acá cuando tenía 2 años de que yo llegué a vivir al Estado español y pasó el famoso Pásalo, que fue aquel cambio político entre el PP y entre el PSOE y el PP, y que hubo aquel performance ciudadano que tenía muchísimo que ver todavía con mensajes de texto, de aquella denuncia, ¿no?, de la versión oficial en relación a los atentados que ya todo el mundo conocemos. ¿Qué sucedió? Fue una manifestación que se dio en micro redes mediadas por dispositivos portátiles, ¿no? Todo con una sola leyenda. Este tipo de manifestaciones han sucedido en toda parte del mundo, evidentemente que van evolucionando, y ahora mismo lo que tenemos en nuestros bolsillos es un dispositivo de difusión, pero también de procesamiento de datos que nunca hubiéramos imaginado. Entonces, este es un área de investigación que para mí se me hace muy interesante porque además realmente se ha expandido a tales grados por su economía, por la facilidad de conectarlo, etcétera, etcétera, y realmente esta tecnología sí llegará a gran parte, o está llegando, o ya existe, en gran parte del globo. Y ya esto desde el punto de vista social, pero también en lo artístico, que sería un punto que tocaría muy bien con lo que ha hablado Marcely previamente. ¿Cómo transforma la relación entre el receptor, el creador, y distribuye los papeles también de lo que es receptor-creador?
la democratización, bueno, todo eso, ¿cómo lo ves tú? Bueno, tenemos varios proyectos en la página que van en torno a esto. De hecho, presentaremos uno muy posiblemente en el proyecto Identitat, que lleva Ramón Parramón en junio, en donde lo que queremos, lo que estamos provocando, ya tenemos el prototipo funcionando, de cómo la movilidad corporal, en el momento de portar un dispositivo portátil, se puede volver en un gran lápiz de dibujo. O sea, regresamos un poco, ¿no?, a la base de la expresión primigenia plástica que sería el dibujo, y ver si somos capaces de crear un gran canvas ciudadano que vaya dibujando todos los trazos de las personas que se mueven en la plaza en concreto, que será en Cornellá. La creación colectiva. Sí, pero de alguna forma intrínseca en los cuerpos, por el simple hecho de contener ya dispositivos portátiles. Entonces, estamos explorando todo eso y esta sería una parte como mucho más estética, pero lo que nos interesa también es entender la realidad política que tiene todo esto. Aquí pueden entrar desde sistemas de vigilancia, pueden entrar desde posibilidades de comunicación en el espacio público. ¿Qué pasa con ese espacio público digital que no está regulado? Siempre lo digo en las charlas que damos de Gifinet. Hay televisión pública, hay educación pública, ¿y dónde está el Internet público, no? O sea, ¿dónde está ese punto de debate? Y esta parte es una de las que más me interesa, ¿no? En realidad, ver cómo también la ciudad se está transformando en un ecosistema que muchas veces nos faltan metodologías para narrarlo de forma adecuada. Están pasando tantas cosas. No sabemos todavía cómo. Seguimos analizándolo desde el punto de vista urbanístico, físico, desde la legalidad, etcétera, etcétera, que pertenece más al siglo XX. Entonces, creo que aquí hay un campo donde hay mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes. Qué maravilla, tendríamos aquí para hablar horas y horas y horas, y hay muchas preguntas, he de decir, pero se nos acabaron los 6 minutos y tenemos que presentar a nuestro siguiente invitado. Mil gracias, Efraín Foglia, y nos veremos al final. Clasificados de una forma mucho más horizontal. Formularé algunos ejemplos a través de preguntas. Como diseñadores, artistas creativos, ¿seríamos capaces de generar un formato de Internet diferente al que conocemos? Un formato de Internet que pudiera ser construido desde la ciudadanía, que pudiera representar otro tipo de necesidades. Pues la respuesta podría ser sí. La respuesta podría ser Gifi.net, que es una comunidad de la cual soy miembro, que lleva 10 años trabajando desde el interior de Cataluña y que lo que construye es otra forma de construir Internet. Están mezclados hackers, ingenieros, que viene del diseño de las diferentes parcelas, incluso atravesando el arte y todas las áreas tecnológicas, si realmente pudiera tener un uso social. Si toda esa creatividad, además de funcionar a base de encargos, también pudiera ser un motor de mejora e innovación social. Que esas ideas se pudieran incrustar en otro tipo de ámbitos de cualquier género. Entonces, el diseño social, el diseño abierto, el diseño escalable, desde mi perspectiva, tendría el foco de diseñar proyectos, entre otras cosas, para la mejora social. Y además, que aquellos beneficios también pudieran ser de alguna forma diversos. Gracias, bona nit. Bueno, en principio tengo que confesarme, yo soy diseñador, me considero diseñador. Mi idea del diseño, la idea que me gusta y en la que trabajo, es lo que considero el diseño abierto y en red. Considero que el diseño en muchos ámbitos de la sociedad se ha considerado como algo exclusivo. Es una prestación de servicios de gente con muchísimo talento que prestan servicios, en principio, si tienes muy buena suerte, a grandes empresas. Lo mejor que te puede pasar como arquitecto es que te encarguen un edificio para Dubái. Lo mejor que te puede pasar como diseñador industrial es que diseñes las sillas para Vinson, y si eres publicista, pues a lo mejor para Coca-Cola, lo cual me parece bastante bien, tomando en cuenta todo el flujo capitalista. Lo que pasa es que mi idea, o un poco mi reflexión desde inicios, cuando empecé a trabajar en diseño, tiene que ver con el hecho de pensar
o hacer el cuestionamiento. Si toda esa creatividad están mezclados todo tipo de gente que a través de un formato asociativo y comunitario generan una red de telecomunicaciones abierta que se construye desde abajo hacia arriba y desde afuera hacia adentro. Este tipo de proyecto, que actualmente representa la red abierta más grande del mundo, no solamente es un laboratorio de hackers o de ingenieros, sino también se ha convertido en una plataforma de innovación social que responde a un nuevo formato de Internet. Proyectaré otra pregunta. ¿Seríamos capaces, como diseñadores, como creativos, de darle otro uso